Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Descubriendo lo Increíble. En este video conocerás la historia del pueblo más pequeño de Canadá. Este lugar encierra un gran enigma. Una gran cantidad de sus residentes han fallecido a una edad temprana. Si deseas conocer el misterio completo de este lejano pueblo, acomódate y acompáñanos hasta el final de este video. Sin más preámbulos, comencemos nuestro viaje. Teal Cove es un pueblo con una historia única y fascinante. Oficialmente ostenta el título del pueblo más pequeño de Canadá. Se encuentra en el extremo norte de la isla de Newfoundland y Labrador, y fue fundado en el año 1813, ocupando una extensión de tierra de apenas 3.1 kilómetros cuadrados. El acceso al pueblo no es fácil. Para llegar allí, debes emprender un viaje de unas 7 horas desde la capital, siguiendo una carretera sin pavimentar, donde las estaciones de servicio brillan por su ausencia. Si te aventuras en este recorrido, asegúrate de tener el tanque de gasolina de tu vehículo lleno, ya que podrías encontrarte en apuros. Además, ten en cuenta que, tanto en el pueblo como en sus alrededores, la señal del celular es un lujo escaso. En sus inicios, en 1813, la población estaba compuesta por aproximadamente 25 personas dedicadas principalmente a la pesca. Esto condujo a un rápido aumento en la población, alcanzando hasta 1.500 habitantes en 1916. Todas estas personas fueron atraídas por los generosos salarios ofrecidos en la industria minera. Durante este periodo, Teal Cove prosperó gracias a la minería, pero hoy en día solo quedan unas pocas casas frente a un tranquilo lago. En 1920, las minas cerraron y a medida que la gente se quedó sin trabajo, comenzaron a abandonar el pueblo poco a poco, llegando a tener unos 100 habitantes. En 1957, las minas volvieron a abrir, brindando un respiro temporal a la industria minera local. Pero solo 10 años después, en 1967, cerraron de forma definitiva. Lo asombroso de esta historia es que, en la actualidad, únicamente 4 personas residen en el pueblo, ocupando 2 viviendas. Entre ellos se encuentra el alcalde, 2 concejales y una funcionaria, todos ellos con algún vínculo familiar, hermanos que se casaron con hermanos. Gracias a las labores administrativas desempeñadas por el alcalde, la comunidad continúa disfrutando de servicios postales, mantenimiento de carreteras y una eficiente recolección de basura. Pero, ¿cómo se ganan la vida? Con el cierre de la mina, su principal fuente de ingresos, se han volcado a la venta de madera. Cortan y almacenan la madera para luego comercializarla con personas que viven en los sitios aledaños. ¿Qué actividades llevan a cabo? Durante el verano, su enfoque se centra exclusivamente en la pesca y en el negocio de la madera. Sin embargo, también deben prepararse para la llegada del invierno. Durante la temporada invernal, su actividad se reduce únicamente a la supervivencia. Según los residentes del pueblo, esta es la parte menos apreciada de vivir allí. El invierno se extiende durante 6 a 7 largos meses y la nieve llega a cubrir hasta la mitad de las viviendas. Prácticamente la única tarea que realizan durante este periodo es retirar la nieve de sus casas. ¿Y la alimentación? Durante el verano se dedican principalmente a la pesca. Además de esta actividad, deben emprender un viaje de aproximadamente 1 hora hacia el pueblo más cercano para realizar sus compras en una tienda local. Este viaje de compras lo llevan a cabo una vez al mes. Sin embargo, en ocasiones, el invierno puede ser tan fuerte que la tienda en el pueblo cercano no puede mantenerse abierta, lo que los obliga a desplazarse a lugares más distantes en busca de alimentos. En el pueblo, aún se puede apreciar un área de picnic y un parque infantil. Además, cuenta con una caja de correos establecida desde 1869. Una cascada fluye hacia el lago y las casas, construidas en madera, son pequeñas y se encuentran en estado de abandono.
con excepción de las 2 viviendas habitadas por las 4 personas del pueblo. Aún persisten rastros de lo que pudo haber sido un mirador o un área de descanso con vista panorámica al lago, sin duda una experiencia relajante. No hay acceso a internet ni señal de celular en el pueblo. Para obtener señal es necesario recorrer al menos 1 hora en automóvil. En resumen, es un estilo de vida que muy pocas personas se atreven a llevar. Si disfrutas de este tipo de contenido, te animo a que le des like al video, te suscribas al canal y actives la campanita en este momento. Así serás uno de los primeros en enterarte de nuestro nuevo material. Dicho esto, sigamos con nuestra crónica. Este pueblo también ha sido víctima de fenómenos naturales. El 11 de marzo de 1912, una avalancha dejó un saldo de 5 heridos y 5 fallecidos en la zona. Otro dato increíble: uno de los residentes del pueblo ha creado un pequeño museo en su hogar que narra la historia de la localidad. En este lugar se exhibe la vajilla de lujo utilizada en el comedor de los mineros en la mitad del siglo pasado, junto con fotografías y retratos que relatan todo lo acontecido durante estos más de 2 siglos desde la fundación del pueblo. El cementerio del pueblo es un enigma en sí mismo. Se accede a él a través de una escalera en mal estado, acompañada de un aviso que insta a tener precaución al transitar por ella. Como es de esperar, las lápidas muestran las fechas de nacimiento y fallecimiento de las personas. Y lo más sorprendente de todo es que la mayoría de los individuos sepultados allí murieron a edades tempranas. En este punto, comenzamos a hacer conjeturas y a especular sobre lo que pudo haber ocurrido en el pasado de este pueblo. Quizás, debido a su aislamiento geográfico, carecía de las condiciones necesarias de salubridad. Al no tener un sistema de servicios médicos con capacidad de respuesta inmediata, los habitantes del pueblo estaban vulnerables frente a cualquier enfermedad que hubiesen contraído, lo que pudo haber contribuido con la muerte temprana de muchos habitantes del pueblo. Sin embargo, es importante recordar que estas son simples conjeturas. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál crees que pudo haber sido la causa de estas muertes a temprana edad? Comparte tus ideas en los comentarios. Bueno, con esto terminamos nuestro viaje por Teal Cove, el pueblo más pequeño de Canadá. Espero que hayas disfrutado de este contenido. Si es así, te animo a que me dejes un like, suscríbete al canal y no olvides activar la campanita para que estés al tanto de nuestro próximo contenido. Nos vemos en un nuevo video de Descubriendo lo Increíble.